Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar los niños del segundo A y los niños del segundo B con la clase número 37. Antes de comenzar esta clase, yo creo que ya escucharon el texto leído por Miss Natalia, que se encontraba en mi primer gran libro de los por qué. El título del texto que escucharon era ¿Por qué vemos el arco iris? Y también Miss Natalia nos dijo cómo se llamaba el autor. Entonces aquí, en esta parte, vamos a completar el nombre del autor y vamos a recordar que este tipo de texto es un texto informativo. ¿Ok? Para comenzar con la clase 37, vamos a realizar la actividad número 2, donde hay una pregunta que nos dice, ¿por qué las mariposas son coloridas? ¿Algunos de ustedes saben por qué las mariposas tienen colores? Hoy lo vamos a averiguar, ¿ya? Tenemos aquí un recuadro que dice, una leyenda es una historia. Es una historia inventada que explica un hecho real. Es decir, cuando las personas no tienen el conocimiento de por qué las cosas suceden, se inventan una historia para explicar algo que es real. Inventan una solución que dé a su inquietud de saber algo, porque esa historia es real, pero el hecho es real, perdón, pero la historia no lo es, ¿ya? Entonces aquí con estas dos palabritas, inventada y hecho, vamos a completar el texto que dice ahí, una leyenda es una historia inventada que explica un hecho real. Entonces, vamos aquí a completar el texto. Entonces, debemos estar muy atentos a que la historia es la inventada, pero el hecho que explica es real. Entonces, nosotros sabemos que es real que las mariposas tienen colores, pero no sabemos por qué. Y a partir de este hecho, es que aparece esta leyenda de por qué las mariposas tienen colores. Y la vamos a escuchar. Dice, los colores de la mariposa. En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores, les tocaba a ellas ser pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama flores de un día. Y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. Entonces, esta es la leyenda que explica por qué las mariposas tienen colores. En la actividad siguiente, la actividad 3, nos preguntan, ¿qué otra palabra podemos utilizar en esta oración? Las esparció sobre los pétalos de las flores. Y nos solicitan, cambia la palabra que está en verde por otra que signifique lo mismo. La palabra es esparció. Entonces acá tú tienes que buscar otra palabra que signifique lo mismo, pero que no sea la misma palabra. Entonces, en vez de decir las esparció sobre los pétalos de las flores, tú puedes decir un sinónimo, una palabra que signifique lo mismo, pero que no sea igual. ¿Cuál podría ser esa palabra? A ver, un sinónimo de esparció. ¿Qué podría ser?
las distribuyó sobre los pétalos de las flores, las repartió sobre los pétalos de las flores. Si tú encuentras una que conozcas, puedes incluir la que tú quieras, ¿ya? En la actividad 4 nos preguntan, ¿qué comprendimos? ¿Por qué las mariposas se sintieron tristes? ¿Recuerdan por qué se sintieron tristes las mariposas? Era porque no iban a ser pintadas todavía, ¿cierto? Entonces pensaron que se iban a quedar sin color. Entonces, para comenzar a responder, tenemos que poner las mariposas se sintieron tristes porque, y ahí lo completan ustedes, ¿ya? Si les falta lugar, como me va a pasar a mí, pueden continuar abajito. Entonces aquí, ¿por qué? Porque es todo junto, porque es de una respuesta, ¿ok? Luego la segunda pregunta dice, ¿de dónde crees que habrá sacado Dios las pinturas para pintar los pétalos de las flores? Esa información no sale en el texto, pero ustedes pueden imaginar, ¿de dónde las habrá sacado? Y entonces respondemos, las sacó de, y ahí ustedes echan a volar su imaginación y responden la pregunta. Compara la explicación de una leyenda con la de un artículo informativo. Esto es diferente, ¿cierto? El texto que nos leía Miss Natalia era un artículo informativo. Y es informativo porque sabemos que es real. Aquí está en esta tablita, está escrito. ¿Ya? En cambio, de la leyenda, su propósito es contar una historia inventada para explicar un hecho real. Y su explicación entonces es imaginaria. ¿Ya? Y el propósito de un artículo informativo entonces es proporcionar o darnos información de algún suceso, de algún objeto, de lo que estemos trabajando, ¿ya? Entonces, en la actividad número 5 nos preguntan ahora, ¿cómo son? Las flores son, y podemos dar una cualidad de la flor, puede ser una característica de la flor. Y a esas palabras las vamos a conocer con el nombre de adjetivos. Cuando nosotros decimos cómo es algo, estamos hablando de adjetivos. Entonces, por ejemplo, podemos decir muchos adjetivos de una flor. Podemos decir que es pequeña, que es grande, que es colorida, que es suave, que es alta. Todas esas palabras que nos dicen cómo son las cosas se les llaman adjetivos. En el caso de la segunda invitación a describir es cómo es el perro. Entonces podríamos decir el perro es peludo, es pequeño, es grande, es gordo, es delgado, es juguetón, es bravo. Todas esas palabras que yo dije se llaman adjetivos que nos ayudan a decir cómo son las cosas. Y aquí nos piden en un tercer ejemplo decir cómo son las mariposas. Y podríamos también dar muchas cualidades, muchas características de las mariposas. Podríamos decir que son lindas o que son feas, que son suaves o que son ásperas o que son grandes o que son pequeñas. Todas esas palabras que nos ayudan son entonces adjetivos. Y con esa información, después de completar la actividad 5, construimos entonces la definición. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman adjetivos. Así se les llama a estas palabras que nos ayudan a decir cómo son las cosas. ¿Y qué es lo que expresan? Expresan características de los sustantivos, porque nosotros ya sabemos que los sustantivos son el nombre de las cosas. Entonces ahora también sabemos que los adjetivos son las características de esas cosas, ¿ya? Para cerrar, entonces con el ticket de salida 37,
Dice, escribe 3 adjetivos para describir un conejo. Entonces tú vas a imaginarte el conejo en tu mente y vas a pensar en 3 palabras que te digan cómo es ese conejo. ¿Ok? Entonces, con esas 3 palabras que tú puedas describir el conejo, las escribes en cada una de las líneas del ticket. ¿Listo, chicos? Terminamos hoy día con un aprendizaje nuevo que es los adjetivos. No se nos debe olvidar esa información para seguir avanzando en las próximas clases, ¿ok? Así que hasta pronto y que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.